A mí no me persigue Interpol, así que no hay problemas. Bueno, entonces, bienvenidos de nuevo. La idea de estas dos reuniones preparativas a Perú, pero preparativas también para formar este espacio de pensamiento que por ahora le llamamos centro humanista, que incluso debería ser trabajo de todos para definir cómo nos definimos como espacio. Pero la invitación es, en principio, a avanzar. Yo creo que es toda gente que coincide con esta necesidad de avanzar en una construcción y la definición de un espacio que sea una alternativa a tanta polarización y a los discursos populistas. Construir un discurso que sea útil para la praxis política y realmente poder tener mayor conexión con la ciudadanía, que la ciudadanía se sienta identificada más con un discurso de centro, racional, de pensamiento humanista, digamos, con los valores que todos nosotros, todos los que estamos aquí hoy reunidos, eh, compartimos. Bueno, con esta misión siempre de fortalecer el Estado de Derecho en los países de la región y bueno, promover el encuentro, el diálogo y generando este debate. Entonces, la idea de formar este espacio, obviamente es más que nada por eso digo que es un espacio y más que unas simples jornadas, es para definir, debatir, de alguna manera concordar con esta construcción y que sea de todos. Aquí están presentes personas de distintos países de la región, no solamente del programa el cual nos apoya el Centro Internacional Demócrata Cristiano, que son los países de Nicaragua, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Argentina y Perú, sino que tenemos aquí invitados que son miembros del Comité Académico de Cultura Democrática, como Jaime Abedrapo, que es de Chile. Bueno, quizás es demasiado temprano para Jaime. Carlos Castillo, que es de México, no sé si se sumará un poquito más adelante. Está Nicolás Albertoni de Uruguay, como otros países que no son parte de este programa, pero que están invitados porque son parte de cultura democrática. Creo que el perfil de cada uno de ustedes son políticos, académicos, trabajan en fundaciones políticas o en universidades, think tanks. Creo que también creo que lo que es enriquecedor del espacio es que aún los que son políticos tienen por ahí una pata en la academia, o los que tienen una pata en la academia también tienen un interés político, entonces entienden doble, esa, eso doble de poner a la práctica el pensamiento, ¿no? De bajar esa necesidad de bajar el discurso para movilizar a la ciudadanía y realmente, bueno, hacer el cambio que queremos en nuestros países. Ahí está el listado simplemente de los confirmados. Hay otros que están todavía como en tratativas, como les decía. Hay algunos que irán a Perú, otros participarán en una instancia virtual en el día de hoy o el día 23 que pusimos también a propósito un día de semana y un día sábado, porque hay gente que no podía el sábado, pero sí el fin de semana, el día de semana y al revés y al revés. Entonces, en alguna instancia, en algún momento puede contribuir. Eh, y más allá de los que estén presentes en Perú, si este espacio continúa y tenemos una agenda, también el Centro Internacional Demócrata Cristiano está pensando en apoyar un segundo encuentro ya más especialmente para cumplir con este objetivo, sea en Costa Rica, en Argentina. Estamos viendo todavía en donde nos reunimos o a fin de año o a principios del año próximo. Pero KIC, que es las siglas del Centro Internacional Demócrata Cristiano, KIC realmente quiere apostar para crear un espacio para fortalecer la doctrina y el espacio de los partidos políticos y este discurso que nos une a todos. Así que yo, dicho esto, digamos, dejo
dejo de compartir pantalla y dejo el micrófono para que cada uno se presente y vayamos como dilucidando, digamos, como qué es lo que significa este espacio, por qué van a dedicar, o sea, todos sabemos que lo preciado que es el tiempo de cada uno de ustedes y por qué le van a dedicar a este espacio y qué puede llegar a aportar. Así que cedo la palabra, porque no, creo que los que tienen, todos me conocen a mí, pero no entre sí, así que bienvenido, o sea, como una dinámica, no sé si quieres comenzar Adriana, o digamos, yo la veo a Adriana primero en el cuadradito Dale, del, yo, yo, del Zoom. yo arranco. Bueno, mi nombre es Adriana Cirito, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, hice un máster en Europa con Enrique, fui alumna de Enrique, soy discípula, digo, de Enrique. Después estudié, bueno, también hice el diplomado de Economía Social de Mercado, soy especialista en organizaciones de la sociedad civil, soy profesora de la UCA. Eh, Hace un par de meses me lancé con nuevas propuestas al mundo corporativo, estoy trabajando, llevando todo lo que es el humanismo cristiano al mundo empresario y estoy teniendo unos resultados que son increíbles, sobre todo en esta lógica de articulación público-privada. En esa línea estoy trabajando muy fuertemente con ACDE, con la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, con IDEA y bueno, otras más, pero en esta lógica de siempre construir. Por eso este espacio para mí es un diálogo muy enriquecedor, porque la idea es construir, digamos, un discurso y alinear esta lógica en la que todos venimos trabajando, ¿no? Un poco mi expertise es la articulación público-privada y obviamente cómo poder aportar en esta mirada en el mundo corporativo también y en el mundo político. Y soy miembro, lo más importante, soy hace poquito miembro bueno, la verdad que tengo el honor de ser parte de la mesa un poco chica de cultura democrática, ¿no? De la institución. Así que para mí es un honor estar acá con ustedes. Bueno, sigo yo, si no les parece mal. Soy Jorge del Oro. He empezado con Mica este proyecto que realmente al principio costó y sigue costando sangre, sudor y lágrimas, pero realmente contentos porque hemos tenido muy buenos resultados. Soy obviamente de Argentina, me dedico a la comunicación política, tengo un posgrado en comunicación cultural y gestión cultural. Trabajé en diversos ámbitos de México hacia abajo, menos Brasil. He trabajado en campañas políticas en casi todos los países de habla hispana de Latinoamérica. Y bueno, estoy acá absolutamente consustanciado con los principios humanistas. Digo humanistas porque soy de formación humanista cristiana. Sé que a veces la palabra cristiana recorta, por eso hablo de humanismo, recorta porque piensan que solamente para cristianos, ¿no? Y creo que eso es uno de los temas que tenemos que abordar en Perú para ver de qué manera nos definimos para un universo mucho más amplio y que nuestro propio nombre no recorte los universos, ¿no? No les ponga una suerte de muralla porque no son cristianos. Así que nada, estoy acá. Fundamentalmente, digamos, creo que voy a ser quizás con Mauricio Devoto, uno de los señores más adultos. Eh, y yo me siento mucho mejor que con mis pares de edad. Tengo una relación muy, muy buena y me siento muy a gusto con los jóvenes, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, quizás soy demasiado, a veces, Mica lo sabe, disruptivo en la propuesta, así que en Perú no se alarmen, lo voy avisando. Bueno, un gusto de ver a los que no conozco. Nada más. Gracias, Jorge. Jorge tiene alma joven y apostó por cultura democrática desde el momento que era una idea, que volvía al país en Argentina y dijimos, tenemos que hacer una organización humanista. Así que gracias, Jorge. Jaime.
Muchas gracias, Micaela. Mucho gusto estar en este grupo. Jaime Avedrapo, estoy vinculado a la Universidad de San Sebastián, estuve haciendo también clases en la Universidad Diego Portales. Soy de esa característica que bien describió Mica, más bien académico, pero he tenido algún paso por la política, algunas incursiones más bien en el Poder Ejecutivo, pero tengo creo que más espacio en el mundo académico, no lo sé. Hay algo por definir en nuestras vidas, ¿no? Muy contento de estar acá. Yo siento que a la América Latina en general le falta harto diálogo, le falta conocerse más. Creo que ha sido nuestros liderazgos que recordamos, por lo menos en mi memoria, chilenos y latinoamericanos, que soñaron en la casa común, y la verdad es que nos hemos llevado en retórica y hemos avanzado poco realmente en eso. Creo que este espacio en momentos de tanta confusión, diría yo, no es para entrar en el debate que vamos a tener en Lima, pero veo una confusión enorme, veo falta de algunos componentes de la ética o principios que por lo menos en Chile están hoy día muy carentes, y siento que este es un espacio absolutamente necesario. Así que con mucho gusto, y sé la tenacidad que ha tenido Micaela, la he visto, la he seguido, la conozco hace años, y me sentí muy honrado que me invitara a participar de este espacio, así que lo agradezco mucho. Soy cuetista político, como dice el corrector ortográfico. Tengo un doctorado en Derecho Internacional Público en la Universidad Instituto Ortega y Gasset en Madrid, y básicamente después nos vamos a ir conociendo más y conocer un poco más. Tengo otras causas también. Llevo una cruz por el tema palestino, soy dirigente de la comunidad palestina de Chile, y por cierto, no es confundir las cosas, pero siento que algo tienen en común respecto a la carencia que hoy día tenemos. Nos cuesta impulsar políticas personalistas y comunitarias. También me defino como humanista cristiano, pero también, como Jorge, prefiero hablar un poco de humanismo. Así que eso. Gracias, Micaela. Gracias. Si tengo que decir por los cuadraditos, seguís vos, Mauricio. Buenos días, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación y encantado de participar. Bueno, rápidamente, yo soy abogado, escribano o notario, y bueno, en sus comienzos participé de la fundación de lo que hoy es Cambiemos, o el PRO, allá por el año 2000, y bueno, fui presidente del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires, después fui escribano general de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fui secretario de Planificación del Ministerio de Justicia de la Nación, y después fui embajador argentino ante el Mercosur, así que estuve en Uruguay. Más allá de eso, soy un simple ciudadano del que... bueno, y ahora dirijo un centro de estudios en ciudadanía en la Universidad de Palermo, estoy haciendo eso. Pero más allá de eso, escribí un par de libros sobre el impacto de las tecnologías de la información en el año fines de los 90, año 2000, y ahora dedicado a temas de ciudadanía, pero ahora me estaba desayunándome con este librito muy simpático, Los orígenes latinoamericanos de Podemos, muy interesante, pero abocado al tema, y escribí en el año 2015 un librito también sobre tratar de definir un poco qué significaba el cambio, ¿no? Ese cambio del que todos hablábamos y nadie quería definir, y que a esta oposición en el año 2015 todos hablaban, pero tampoco quisimos definir, en definitiva, y no se definió, y así no fue. Entonces, ¿cuáles eran esos valores? Y bueno, y acá estamos y seguimos así, y eso creo que es un poco el resultado de esta vuelta, el resurgimiento de estos populismos en Latinoamérica, y creo que un poco comparto con todos ustedes y comparto 100% un poco todos los valores, y por eso estoy acá, ¿no? Así que con lo dicho, entonces me siento identificado con lo que dijo Jorge, y un poco en lo que dijo Jaime en cuanto al tema de los valores, en cuanto al tema de buscar aquellas cosas, y en eso estoy trabajando, en buscar aquellas éticas de mínima que nos unan. Primero buscar aquellos valores que puedan unirnos, éticas cívicas que nos unan,
para después pensar qué cosas que nos diferencian. Así que ese quizá puede ser mi aporte para pensar una teoría de la ciudadanía, creo que lo que nos falta en Latinoamérica, ¿no? Para superar un poco la anomia. Gracias, Mauricio. Realmente agradezco a todos que se sumen. Está Yamila. ¿Quieres continuar? Gracias, Sí, Yamila. claro. Hola a todos, un gusto conocerlos. Bueno, yo soy Yamila de Perú, soy abogada de profesión, estuve 8 años en cargos políticos, luego decidí volver a la academia, así que hace poco terminé un máster en Gobierno y Cultura de las Organizaciones en la Universidad de Navarra, y luego me enganché muy rápido al doctorado en Derecho. Actualmente estoy investigando sobre temas de organización territorial del Estado, un enfoque comparado entre Perú y España, y bueno, desde este año colaborando con Cultura Democrática, asumí la coordinación nacional en Perú, creo la primera experiencia, y esto como militante y secretaria de la mujer del Movimiento Regional Arequipa Tradición y Futuro, y bueno, estoy con mucha expectativa de lo que pueda surgir de estos espacios, sobre todo porque Perú también es víctima ahora de los populismos, los discursos extremos han hecho que desaparezca el centro, y vemos también como un agotamiento y anomia generalizada de la población que parece que ya nos indigna por las cosas que estamos viviendo, y veo que urge esta necesidad de poder construir un discurso de centro que realmente pueda combatir la polarización, los extremos y este populismo que lamentablemente se sigue generalizando en Latinoamérica, y creo que sobre lo cual va a haber mucho que discutir. Aprovecho para saludar también a Jaime. Con Jaime y Micaela tuvimos la experiencia de conocernos en Roma, en el postdiplomado de Doctrina Social de la Iglesia, así que por ahí también viene el vínculo de por qué estamos aquí. Muchas gracias. Gracias, Yamila. Yamila es muy humilde porque ella fue gobernadora de Arequipa, de una región. Así que muy joven, teniendo 28 años, muy joven y mujer, fue gobernadora y ha hecho un excelente trabajo. Así que un orgullo que sea parte del equipo de Cultura Democrática. Eh, Gracias, Yamila. Juan Miguel, si quieres. Gracias, Micaela. Bueno, un abrazo para todos. De verdad que un placer conocerlos. Muy complacido de estar participando de eventos de cultura democrática, que ha sido perseverante conmigo invitándome, y las obligaciones políticas no me habían permitido dar más, pero agradecido de verdad. Bueno, yo fundamentalmente soy un político en la categorización que hacía a mí, que soy un político con patas en la academia. Soy doctor en Derecho Constitucional por la Universidad de Navarra. También he sido profesor invitado en Georgetown, en Stanford, en la Escuela de Derecho, pero fundamentalmente me dedico a la política. Soy de la mesa directiva de Primero Justicia. He sido parlamentario y me encargo precisamente de la Secretaría de Doctrina de mi partido. Creo que esto es muy oportuno. Hoy lo que en Venezuela se nos ha hecho muy patente como una crisis antropológica y cultural se está expandiendo rápidamente por el mundo y coloca en jaque el orden de la justicia y la libertad. Y creo que nosotros tenemos mucho por hacer, mucho por decir. Hay mucha experiencia acumulada en nuestros países, pero creo fundamentalmente que el norte debe ir orientado a construir ese discurso del centrohumanismo, pero con una dimensión, insisto, cultural y antropológica. Gracias. Gracias, Juan Miguel. Nico Albertoni, a quien tengo el gusto de conocer desde el 2012, que fuimos becarios en Georgetown. Él continuó con 1 o 2 doctorados, yo ya me perdí. ¿Cuántos libros escribió? Nico. Bueno, buenos días a todos. La verdad que un gustazo ser parte de este grupo. Soy, bueno, como decía Mica, amigo, admirador, pero también soldado de los proyectos de Mica, así que siempre que ha lanzado algo y me llamó, aquí estoy. Bueno, vengo del mundo de la academia, pero también creo que como muchos de nosotros, combinando academia y política, soy secretario de Relaciones Internacionales del Partido Colorado, un partido histórico aquí en el país.
que bueno, que ha surgido sus vaivenes de la historia, y Mauricio como ex diplomático aquí lo conocerá, pero un partido que siempre ha defendido la idea de libertad, y también dentro de eso habemos sectores también con una visión humanista dentro del partido. Eh, Soy doctor en ciencia política en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles. Básicamente he trabajado un poquito más temas de integración económica puramente, y de hecho con Mica a veces tratando de pensar de cómo combinar esos temas con una visión más cualitativa de la visión humanista, ¿no? Es decir, que tiene impregnado su reposicionamiento y formulación de valores, bueno, pero cómo se combinan también con una lógica de integración regional. Y me motiva mucho estar aquí también porque todos yo creo que estos grupos, y comparto ahí lo de Jorge, a mí me gusta mucho lo cross-generacional, vamos a decir, ¿no? Así transgeneracional, estos debates me parecen, son instancias fabulosas, y creo que se crece juntos. Pero si algo me motiva en lo personal de ser parte de estas conversaciones también es ponerle sustento al centro, ¿no? Yo creo que a veces en nuestros países suena muy cómodo, y por lo menos en el mío, definirse como de centro, pero a veces ese centro empieza a perder sentido cuando es todo y es nada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, quienes lo defendemos, también si le podemos poner sustento a ese centro, y después será parte de otros debates, no creo que pueda estar en Lima, pero voy a hacer lo imposible, obviamente me voy a conectar por este medio, pero esa lógica a veces más weberiana, ¿no? La ética de la responsabilidad, la convicción, decir de dónde estamos nosotros posicionados y cómo le ponemos sustento a ese centro del que creemos. Estamos convencidos porque no somos de un tren extremo ni de otro, pero también tenemos que ponerle sustento en este mundo que pide historias concretas a veces en términos políticos. Yo creo que es un lindo desafío y quizá punto de partida, por lo menos en lo personal, para tratar de absorber y compartir y ser parte de este grupo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Crista, pone ahí parte de mi casa Army. También Hola, aquí Mica. conozco hace tiempo desde la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, que 2014-2015 seguro. Ahí, 2015. 2015. Sí, ahí puse en el grupo, todos somos acá Mica Army. Pues. Todos soldados de las causas de Mica. Bueno, un gusto compartir con ustedes. Bueno, como dijo Mica, yo soy Crista Rivas, soy paraguaya, estoy como directora ejecutiva de la Fundación Feliciano Martínez, que es el think tank del partido Patria Querida, un partido que tiene 20 años de vigencia en Paraguay. Siempre decíamos que somos un partido nuevo, nos dimos cuenta y cumplimos 20 años, ¿no? Hace poco estuvimos trabajando acá con Mica, con jóvenes, en el marco de la Academia de Innovación Democrática, y bueno, con muchas ganas de colaborar, sumando a todo lo que ustedes dijeron, la importancia y la urgencia de darle un contenido y un mensaje de mucha fuerza al centro político, al humanismo, para que ya no nos peguen con aquellos calificativos de tibios y cosas así, porque no lo es, pero bueno, si estamos en esas es porque algo dejamos de hacer la tarea, y bueno, creo que tomar ese desafío, aprovechando la voluntad y esta gran articulación que está haciendo Mica de Cultura Democrática es fundamental. Creo que voy a poder estar en Lima, pese a algunas cuestiones de agenda, vamos a acomodar para poder estar ahí y trabajar a fondo estos temas, no solamente por un compromiso con los valores democráticos y con los valores humanistas, sino también porque hay un interés político en que así sea. Nosotros necesitamos reforzar nuestro mensaje, necesitamos dar ese mensaje con fuerza, con convicción, sobre todo trabajar en la formación de jóvenes, que si bien hacemos el esfuerzo y hacemos el trabajo, es como ínfimo, es mínimo en la gran lucha que damos en la comunicación, en las redes del día a día. Así que bueno, haciendo todo el esfuerzo para tener lugar en la agenda, para darle mente a esto, y con muchísimo gusto y muy agradecida. Gracias, creo que queda así Ana Marieta, y ya estamos. Buen día, mi nombre es Ana Marieta Colanzi, desde Bolivia. Con Mica nos conocemos desde Juventud LAC, justo estoy con la polera. Hace bastante ya tiempo y bueno, obviamente Mica nos invitó a ser parte de Cultura Democrática, y además hemos iniciado dentro del proyecto de la academia desde sus inicios, nos ha invitado, hemos participado. Y actualmente estoy bueno, en realidad
se inició la academia como beneficiario a Red Ciudadana, que es una organización política que pretendemos que sea un proyecto político, no solo una organización de activistas, sino que pase a ser un partido político en un mediano plazo. Así que estamos en eso. Yo soy coordinadora justamente a nivel nacional de esa organización. Y actualmente, por temas estratégicos, también hemos creado una fundación que es aliada ahora de Cultura Democrática aquí en Bolivia, que se llama Innovación Democrática, y obviamente siguiendo todos los pasos de Mica acá en Bolivia, y obviamente la idea que la academia nos dé parte de ese contenido que decía Krista al partido, como base ideológica también el tema humanista, y por eso estamos acá. Gracias, Ana Marieta. Ella, bueno, también es profesora universitaria y bueno, Red Ciudadana realmente es uno de los proyectos políticos en el cual poder apostar también al centro en Bolivia, que es tan necesario con el populismo de Evo Morales. Bueno, nos presentamos. Ahora está todo por hacer. En realidad, yo les invité a todos a hacer bosquejos o empezar a idear desde el documento, y muchos lo han hecho. En ese sentido, mil gracias de compartir sus ideas. Ese documento como es borrador, y esto es como la práctica, poner en práctica la inteligencia colectiva y un proyecto colaborativo, porque esto no es que digamos, este pensamiento, este desarrollo de bajar el discurso lo hacemos entre todos, y acá hay, al menos en esta reunión, hay 10 cabezas para hacer este esfuerzo, y vaya qué calidad de inteligencia como para poder hacerlo. Así que yo creo que los conceptos que todos compartían, el diagnóstico, no sé si han tenido oportunidad de leerlo, digamos, creo que todos de alguna manera lo compartimos. Justo ayer Enrique San Miguel, que se excusaba porque, bueno, justo internaron a la madre, pero nos va a estar acompañando en Perú. Me decía como que en realidad lo que tenemos que trabajar es esta como idea eje de que gana el cambio, gana la mayoría, y considerando que la mayoría de la ciudadanía cree en el Estado de Derecho, las libertades, la institucionalidad democrática, el diálogo, la convivencia. Ahora, como también lo decía Jorge, hay que bajar el concepto de Estado de Derecho para Doña Rosa, de ver cómo el Estado de Derecho, cuando se ve afectado por las medidas populistas, etcétera, de cómo le afecta a la vida cotidiana. Y ese es como el gran desafío, ¿no? Digamos, de que cuando en los partidos políticos de centro, cuando estamos trabajando o luchando, denunciando los abusos de poder, etcétera, digamos, cuando dice, bueno, las instituciones democráticas se ven vulneradas, y eso para el vecino, para la gente común, no ve cómo realmente le afecta, que no haya seguridad jurídica, afecta a la falta de inversiones, y la falta de inversiones, falta de empleo, y la falta de empleo, digamos, en definitiva, le afectan el día a día a todos. Entonces, es como un desafío defender el Estado de Derecho, las instituciones democráticas, pero bajar ese discurso a la ciudadanía. Entonces, no sé si alguien quiere... o sea, yo creo que deberíamos, y yo no sé, propongo, digamos, de hablar de los conceptos que nos unen, los valores que nos unen. Para mí es como de alguna manera redundante, y por eso creo que todos lo compartimos. Ahí creo que no hay nada que se contradiga. Sí hay cuestiones de decir, bueno, ¿cómo nos definimos? En definitiva, creo que una de las tareas, no sé si ahora o, digamos, en Perú, es poner... hay gente que
que no se termina de definir como ni humanista, porque humanista, a veces, yo voy a la UCA y me dicen humanista, pero es un humanista ateo. Tipo, ¿qué humanismo es? Y no le queremos poner el humanismo cristiano porque parece excluyente. A la hora de defender, yo digo, bueno, defendemos como la cultura judeo-cristiana, digamos, occidental, pero hasta eso por ahí puede ser excluyente. Entonces, es como todo un debate de cómo definir de centro, pero hay gente que piensa que el centro es tibio o pragmático, o digamos, bueno, entonces ahí abro el debate, ahí ya hay manos levantadas, así que Nico, sí, el primero que... Creo que fue Mauricio primero, nobleza obliga. Mauricio. Mauricio. Dale Mauricio, dale Mauricio. Estás muteado. Sí, yo quería levantar la mano y te aplaudí, Nica. Escúchame, por un lado, una cosa metodológica. Primero, antes que nada, algo metodológico, antes de empezar con nada. ¿Qué querés hacer con este grupo, primero? O sea, ¿qué pretendemos hacer con esto? Antes de ver, ¿viste? De meternos en los contenidos o cómo se define uno, o qué es lo que pretendemos hacer, si es que pretendemos hacer algo en común, ¿qué es lo que pretendemos? Yo creo que en principio en realidad, cada uno tiene una acción política, intelectual o un espacio de influencia, quizás uno o en un partido, en otro, en la universidad, etc. Adri trabaja, digamos, en el espacio público-privado, influye. En principio, de alguna manera, el primer diagnóstico que yo hago, digamos, el centro nunca se organiza, digamos. La izquierda se organiza por un lado, los liberales o la extrema derecha se organiza y tiende a redes. Yo a veces siento que el centro no está articulado suficientemente. Entonces, una articulación informal, formalizar este espacio yo no creo que sea, simplemente crear una serie de reuniones y que, digamos, el compartir y construir un discurso que cada uno lo implemente en su espacio o no. Si después de aquí sacamos conclusiones para que desde Cultura Democrática o los partidos que nosotros apoyamos puedan bajar ese discurso, bienvenido sea. Si surgen más estrategias más formales y surgen ideas más formales de articulación o de cooperación, también, o sea, en principio ya el mero ejercicio de trabajar, de debatir, etcétera, yo creo que ya contribuye al espacio de cada uno. Y después, si es más formal o informal, creo que es como todo va a ir sumando. Creo que va a depender de cada uno, de los tiempos de cada uno. Como les decía al principio, hay gente que dice, yo me sumo a 1 o 2 reuniones para compartir con nuevas ideas y quizás no continúe después. Si después hacemos de esto un espacio mensual, y seguir debatiendo, quizás después de las cosas de fondo, quizás en algo más coyuntural o tratar la realidad más coyuntural, después veremos. En principio, bueno, digamos, creo que sí vale la pregunta de qué queremos de este espacio a la hora de definirnos, pero creo que no más allá de este espacio de cómo definirnos es qué términos conviene utilizar a la hora de dirigirnos hacia la ciudadanía, hacia los militantes, etc. Así que no sé si... Yo te pregunto esto porque yo te digo por la experiencia que tengo de años, ¿viste? Somos de los más grandes. A esta altura de mi vida, yo te digo que yo creo que si vas a empezar a buscar elementos que a uno lo definan, por ejemplo, ya solamente de buscar o identificar qué término vas a utilizar para, si vas a hablar de cristianismo o no, porque esto conviene o no, si eso solo te implica que estás buscando elementos comunes que definan un determinado grupo, porque vas a utilizar un idioma común en determinado grupo. Ya eso implica que vos estás buscando algo que nuclea un determinado grupo.
Y yo creo que a esta altura, yo creo que vale la pena, o que es necesario identificar algo. Yo, por ejemplo, participo de una cosa que se llama un grupo para la educación, y que ya está publicando, ¿entendés? Inmediatamente publica cosas porque están, y Taliaki, está un montón de gente que hacen cosas de educación, y que sacan críticas respecto a temas educativos de las pruebas Educar, por ejemplo. Ahora, si vos no tenés hoy identificado un determinado grupo, que sepa, la gente sepa cuál es la filosofía o qué es lo que pensamiento que hay atrás de este determinado grupo, es como que las cosas se va diluyendo. Si es que cada uno en nuestro espacio, yo te digo, ya lo participé de movimientos así, a mí me encanta, pero esto es un poco lo que yo pienso, ¿no? Después de la experiencia que tengo de haber hecho miles de cosas. Esto es un poco lo que pienso. Hay como 4 manos levantadas, Nico. Jaime creo que se tenía que ir en unos minutos, así que Nico, o no sé si... Bien, no, entrada a las 11, yo capaz que tenía que partir también, por eso quería... No, primero ahí, Mica, que de hecho hemos cargado contra ti, pero después yo, conociendo los proyectos, es sentirnos, por lo menos yo me siento parte, como todos, ¿no? Creadora en el sentido de ir pensando juntos el espacio. En eso me parece ahí siempre, Mica, esa apertura de, bueno, se da el espacio y después lo vamos pensando juntos. Obviamente se necesitan esas semillas iniciales, Jorge, Mica, pero después sentirnos todos en preguntarnos, en contestarnos a nosotros mismos, quizás qué queremos de este espacio. Y hay un elemento, yo justo hace poco me invitaron de Relial, pero para hablar más de integración, Europa, no sé qué historia, pero es la red esta, liberal de América Latina, que hay de todo, ¿no? Porque hay una salsa, había unos extremos, otros del centro, etcétera, como a veces pasa en los debates de libertad. Pero sí me pareció interesante de que, ahora en realidad le tiene muchos años, ¿no? Pero que su foco no está solamente en la Constitución, no hay solo partidos políticos, de hecho tienen pocos partidos políticos adentro, ¿no? Lo que sí hay es muchas asociaciones, grupos, y después personas individuales que se definen como liberales y son parte de la red, salvando distancias. Yo creo que si mañana generamos como un espacio similar en el que nos sentamos apoyados para debatir, poner temas, quizá poner temas semestrales, yo creo que el tema migratorio al humanismo lo increpa, ¿no? Es decir, cómo estamos hoy con los flujos migratorios más importantes del mundo que están pasando en América Latina, bueno, cómo nos posicionamos ante eso, y después los temas naturales, ¿no? De agenda Cuba, Venezuela y demás, pero cómo estamos viendo en esos temas y quizá proponernos a veces semestralmente un tema madre, puede ser algo interesante para conectarlo con lo de Mauricio, que nuestras deformaciones natural profesionales de todos acá más o menos va a ser publicar, generar un contenido de eso, que hoy quizá podemos ver nuevas formas de comunicarlo, puede ser mañana a través de un podcast bimensual, ¿no? Es decir, no tiene que ser ni mensual ni nada, algo hasta 2, 3 podcasts, podríamos decir semanal, pero que en un semestre, que recoja algún contenido. Y sí, un tema, yo pude leer el documento, Mica, a mí lo único, me parece interesante hacer este debate, esta conversación es ahora de lanzada, ¿no? En esto, que no se acabará solo hoy, sino se implicará otras, pero cuando hablamos del pensamiento humanista, en eso después en la página, bueno, no está numerada, pero cuando hablamos de pensamiento humanista similar pero diferente a la nueva derecha, y demás, después como qué tan diferente o no somos a la izquierda, yo ahí no lo haría de hablar más del pensamiento humanista como tal, que tiene mucho para decir. Y cuando a veces nos comparamos, es un tema a veces un poco semántico, pero nos comparamos con los extremos, es una demostración subliminal de que a veces hay algo propio poco para contar, ¿se entiende? En el sentido de, no somos la derecha y no somos la izquierda. Bueno, mi amigo, no empiece ojo, esto lo estoy diciendo jocosamente entre todos, ¿no? Lo escribiste para justamente pensarlo entre todos. Pero no empecemos diciendo, no somos esto y no somos esto. Quizá es qué somos, ¿no? Y yo creo que hay mucho para contar en ese sentido. Nuestros 3 valores humanistas, dignidad, libertad y solidaridad, más o menos lo que hemos leído o nos gusta el humanismo, esos 3 pilares que siempre aparecen, más allá de que a veces aparece esa lógica, ¿no? Humanismo cristiano o humanismo a secas. Pero solo esa distinción, si de aquí en adelante, lo único que pongo, porque después no me voy a poner ahora un debate de ideas puramente, pero no en este camino que quizá estamos iniciando juntos de pensamiento, que no nos defina el que no somos un extremo u otro, sino más bien ser convencidos de que tenemos una historia para contar, que algunos la llamarán de centro, a otros la llamarán de lo que sea, depende de las correlaciones de sus países políticas,
pero de los valores que nos definen. Y el documento habla mucho de eso. A veces la titulación puede caer en el riesgo, y cierro con esto, de esa cuestión laxa, ¿no? Es decir, nos definimos bajo la existencia de los extremos, ¿no? Es decir, como existen esos extremos, acá estamos en el medio, pero yo creo que de nuevo hay una cuestión absoluta para contar, y no solamente en base a lo relativo de lo conceptual. Pero en fin, es un debate más largo, porque creo que el concepto en cuanto a la titulación se entendió. Está perfecto, sí. De acuerdo, y de hecho recibí varias críticas, creo que Jaime también fue uno de los que me dijo en su momento lo de por qué la necesidad de diferenciarse la nueva derecha. No sé, Jaime, ¿querés decir algo al respecto o lo que habías levantado la mano? Gracias, Miguel. Sí, la verdad es que siento que tenemos que ser, y partiendo por la pregunta que hizo Mauricio, preguntándonos aquello, yo no sería tan ambicioso del impacto que podemos llegar a tener en un tiempo corto. Aquí se necesita mucha disciplina, constancia, y probablemente iremos cambiando rostros también. Eso pasa en todas las organizaciones o ámbitos en los que uno está. Yo creo que sí es un espacio, yo lo miraría más bien como una suerte de convergencia. A mí me parece que hoy día, más que poner los acentos en lo que nos diferencia, es básicamente preguntarnos lo que queremos ser, y eso es una pregunta, me parece, permanente, pero yo creo que hay que tomarlo más bien desde una perspectiva, así lo veo yo, más actitudinal. Me parece que hoy día tenemos demasiada crispación entre todos, descalificaciones inmediatas, categorías, populistas de izquierda, populistas de derecha. La verdad es que no te dan ganas de tomarte otro café con nadie, porque las redes sociales están saturadas de malos tratos, y me parece que si uno lo haga con cierta identidad, obviamente, pero no la gran bandera de quién es más purista, quién es más inteligente, quién es más, puede jactarse de una recta razón. Yo creo que eso no es la forma de hoy día tratar de entenderlo. A mí me parece que una posición de diálogo y de puente tiene que ser, eventualmente, ser referencial y en lo práctico y en lo concreto. Micaela, con el grupo de personas que ha seleccionado, hacer, como decía Nicolás, unos temas que sean de relevancia para América Latina, el tema migratorio, por cierto, y hay tantos otros temas. La inteligencia artificial se nos está viniendo encima, es lo más deshumanizante que puede existir desde una mirada de lo que puede significar, etcétera, el transhumanismo también. Bueno, hay que ver las competencias que tengamos en el grupo, hacer una agenda acotada, una agenda donde podamos hacer espacios de reflexión, si se pueden documentos está bien, separatas, sin ser demasiado ambiciosos, porque ciertamente yo me imagino que todos los que están acá tienen miles de compromisos, pero yo creo que un esfuerzo como este vale la pena. Eso no va, Miguela. Gracias. Gracias, Jaime. Ahí Jorge y Adrián habían levantado la mano. Adriana, si querés. Sí, no, Jorge, no hay problema. Simplemente dos cosas quería decir. En esta lógica de, bueno, si es humanismo o no es humanismo, o si es humanismo cristiano de centro, a mí me resulta muy interesante volver como un poco a pensar en esta lógica tan Juan Pablo II de humanismo integral, ¿no? Me parece que de alguna manera une como todo lo que venimos pensando. Y la otra cuestión, me parece que hay en los partidos políticos, incluso en el mundo de la empresa, las organizaciones, hay una palabra que cada vez escucho más y que empiezan a debatir más en estos ámbitos, que es el tema de bienestar, que no es menor, que tiene que ver con un bienestar también integral de las personas, ya sea en sus ámbitos laborales, o ya sea en el ámbito donde se desarrolla, ¿no? Me parece que tendríamos que pensar en cómo podemos generar esta luz en estos ámbitos. Y un tercer punto que no me quiero olvidar, me parece que hay mucha confusión terminológica. No sé si es la misma sensación que tienen ustedes, pero hay como un avance muy de los extremos, y me parece que hay una necesidad de que hay una avidez de receptores que puedan están como esperando un nuevo lenguaje, una nueva manera de comunicación, ¿no? Y obviamente la inteligencia artificial y esta lógica que nos pone, que no hay que olvidar que hace poco salió un estudio muy interesante de un neurolingüístico francés,
que hablaba de que por primera vez en la historia de la humanidad nuestros hijos van a tener un nivel intelectual menor que el de nuestros padres, ¿no? Y eso me parece que tenemos que también traerlo, que tiene que ver con todo lo que es el ambiente y el bienestar, ¿no? Ah. Gracias, Adri. Jorge. Sí, yo creo que, a ver, tiene razón para mí Mauricio. ¿Para qué queremos, digamos, reunirnos y para qué, cuáles son los fines de este grupo? Esto, cuando nacimos con Mica, tiene un propósito, digamos, ambicioso, pero particularmente es formar jóvenes. Y en la formación de jóvenes creo que nosotros justamente tenemos que tener muy claro la formación, cómo le vamos a dar herramientas discursivas de nuestros valores, de nuestra filosofía, para enfrentarse al discurso populista, a los medios de comunicación del siglo XXI. Obviamente, creo que esa es una misión de formar gente a lo largo del tiempo que tenga una unidad de discurso y un criterio único, o por lo menos, digamos, cercano a lo que nosotros le podamos transferir de conocimiento. Me parece que eso es fundamental, me parece que además, bueno, va a servir. Yo pongo mi granito de arena en cada campaña política que tenga que ver, trabajé siempre obviamente, para movimientos afines al humanismo cristiano. Hace 26 años que soy asesor de la Fundación Konrad Adenauer en toda Latinoamérica, en comunicación política, y traté siempre de, digamos, ayornar el discurso sin trastocar los valores y los aspectos filosóficos que obviamente siguen vigentes. Me parece que, a mi modo de entender, esta es una misión muy importante, ¿no? En la formación de futuros líderes políticos para que tengan una idea clara, ¿no? Que no salgan uno pensando en blanco y el otro en negro. Al contrario, lo que nosotros tenemos que lograr es una unidad discursiva de todos aquellos que pasen por cultura democrática, pasen y queden, ¿no? Me parece que, o por lo menos a mí me parece que esa es una gran misión. Nada más. Sí, gracias. Sí, no, la idea de crear una mística y con el mensaje también y enamorar más a los jóvenes, que cada día es un desafío mayor de cómo llegar con el mensaje, es parte de lo que nos mueve. Así que, Juan Miguel, también pido la palabra. Sí, bueno, yo quisiera, digamos, comenzar diciendo que el nombre de la institución Cultura Democrática es al mismo tiempo el programa que nosotros deberíamos plantear. Básicamente de eso se trata, de construir las condiciones culturales, sociales, políticas, pero penetrando hasta lo antropológico, insisto, que hagan posible la democracia como producto último de justicia. Ahora, en cuanto al objetivo concreto, yo creo que sí deberíamos acotarlo en lo inmediato, en la formación de élites, jóvenes por supuesto, pero de élites. Eso incluye jóvenes de los partidos políticos, jóvenes del ámbito de la cultura, de los ámbitos artísticos, aunque nosotros incidamos de manera más inmediata en lo político, porque es en lo que estamos. Pero también, y quiero insistir sobre esto, creo que nuestra lucha es básicamente cultural. Y la decadencia de la democracia y del orden de la libertad en el mundo entero supone por lo menos que haya un tipo humano que haga aquello posible. Y por eso insisto que el tema es antropológico y por eso la cuestión o la vacuna, el antídoto, que no va a ser permanente, no puede ser nunca definitivo, está en el alma humana. O sea, esa es la pelea que tenemos que dar. Por eso digo que es antropológica. No quisiera mediar todos los comentarios que estoy haciendo por la crisis venezolana, que en la crisis venezolana, por supuesto, que todos los problemas que estoy refiriendo se hacen más patentes, más crudos, más duros. Pero sí creo que esa formación de élites, que el preparar a cuadros políticos
profesores universitarios, para la lucha en la cultura y para crear un etos cultural que haga posible la democracia, es algo que nos podemos plantear. Pero en lo inmediato, repito, está muy acotado, creo que es la construcción de un discurso, como se nos dice en el documento, eso me parece que está correctamente bien planteado, y luego la formación de los jóvenes y de las élites que se pueden. En cuanto a la conceptualización, a lo que somos, yo más bien diría que aunque eso es necesario conceptualizarnos, saber lo que somos. Creo que tenemos que prestar más atención a los contenidos que a la definición formal, entre otras cosas, porque la definición formal siempre tiene que reflejar lo que verdaderamente se es. A mí cada vez me gusta más la definición centrohumanismo, porque sale de la anacronía de la izquierda y de la derecha, del Estado y del mercado, y sale del pragmatismo de pensar que somos centrohumanistas o que somos de centro porque tomamos lo mejor de un lado y lo mejor de otro para hacer una síntesis. Y en el caso de Primero Justicia lo hemos resuelto conceptualmente diciendo que somos centrohumanistas porque el principio rector de nuestra acción política es la centralidad de la persona humana. Básicamente, no se trata de una actitud frente al mercado, o se trata, sí, de una actitud frente al mercado, frente al Estado, frente a la dinámica social, el medio ambiente, pero desde la centralidad de la persona humana, la persona es el sujeto, el centro y el fin de todo lo que hacemos. Y eso creo que es potable porque nos coloca en un plano, para mí relevante, que es más doctrinal, como ha insistido el Santo Padre, que ideológico, propiamente. Y cuando digo que es más doctrinal, es porque atiende a la naturaleza humana, digamos, se puede poner en clave de derechos humanos, o quizás es más fácil combatir el relativismo desde allí, que la mera categorización ideológica. Tenemos una ventaja desde el punto de vista político, por ejemplo, a pesar de las deficiencias que pueda tener, la IDC, la Internacional Demócrata de Centro, es de centro. No es que haya que celebrar que se le cambió la denominación cristiana, pero sí hay que entender que la denominación cristiana fue histórica, se agotó, era una afirmación ante unos vacíos del espíritu, los totalitarismos o lo que fuera, y hoy los tiempos son distintos. Y lo otro que quiero decir, aparte de esa conceptualización, que me parece que es relevante, pero insisto, tiene que ver, es más relevante el contenido y el discurso, son los cauces que podemos utilizar para que esas élites que queremos formar actúen. Y cuando digo los cauces, los partidos políticos son un cauce, quizás el más importante en esta batalla democrática, pero también, por ejemplo, una editorial, por decir un algo. Aquí en Venezuela, Primero Justicia está tratando de montar una editorial porque alguien tiene que contrarrestar de alguna manera todo el aluvión de propaganda y de ideologización que hay. Están las redes sociales, los partidos. Y ahora sí lo último, creo que en orden a entender esa crisis antropológica que hay, pues eso explica la decadencia de la democracia y la decadencia de todo lo que tenemos en Latinoamérica. Por ejemplo, en Latinoamérica, revisaba hace un par de días el índice de calidad de la democracia de The Economist, y Latinoamérica es la región del mundo que ha tenido una mayor regresión democrática desde 2006 que se hace el índice. Chile, por ejemplo, pasó de una democracia plena a una democracia imperfecta. México, régimen híbrido. Okay. Pero eso, que es sistémico, que está afuera, que es lo que pareciera institucional, tiene que llevarnos también a intentar estudiar el tipo humano que es elector y que en teoría es ciudadano. O sea, tenemos que entender por qué ese tipo humano quiere huir de la política, quiere en sentido amplio, quiere o no le da crédito a los partidos, no le da crédito a la política como oficio, e incluso está dejando de creer en la democracia. Hoy las encuestas en Venezuela dicen que el 60% de los venezolanos ya no creen en la democracia. O sea, antes era un prejuicio en contra de la política, en contra de los políticos, pero ahora es incluso en contra de la democracia, y eso por supuesto que allana el camino para todo autoritarismo, no ideológico, porque puede ser de cualquier espectro, como ocurre en El Salvador, porque no hay un tipo humano, no hay una sociedad que resista aquello y que quiera aferrarse a la democracia.
Yo quisiera complementar a Juan Miguel, Micaela, justo en lo que ha expresado en la última parte, que también lo escribí y que creo que nos permite ubicarnos en el contexto latinoamericano, porque incluso no nos recuperamos a nivel de hace 10 años en cuanto a la confianza en la democracia, eso lo dice el último barómetro de las Américas, y también el grado de insatisfacción va creciendo y va vinculado a la prestación de servicios, ya sea carretera, salud, educación, todo lo cual se ha visto mucho más agravado con el COVID, y tenemos cada vez una mayor cantidad de ciudadanos que podrían sacrificar las elecciones, o sea, que ya no creen ni siquiera en los sistemas electorales, con tal de tener servicios públicos efectivos, ¿no? Entonces, creo que este es un contexto importante a tener en cuenta, y además el descrédito de los partidos políticos. Por eso es que se apoyan de pronto iniciativas que surgen de la nada, que no son partidos políticos tradicionales, y a los cuales la gente finalmente se suma y termina eligiéndolos, ¿no? Esto como para abonar al contexto al cual nos vamos a enfrentar y a dirigir. No, gracias, Yamila. No sé si Crista querés aportar. Yo creo que sí, con tan alta la tasa de desconfianza y descreimiento de la democracia, si nosotros vamos con el discurso simplemente como democrático, digamos, no terminamos de ser como efectivos, digamos, tenemos que allanar el discurso y transmitir los valores democráticos de una manera distinta, no sé, que le llegue el mensaje. No sé si esas manos levantadas ya son nuevas, Mauricio, o Cristian, ¿ibas a decir algo o no? Sí, sí, es nueva. Es nueva. Sí. Te doy la palabra. Quería hacer un comentario. Primero una anécdota nomás, vinculado con lo que dijo Juan Miguel. Yo estuve un mes ahora en España, y mi hija, de 25 años, que está haciendo un máster y está viviendo en Madrid, oh sorpresa, está de novia con un chico venezolano, ¿no? Macanú, encantador el chico. Como suele ser. Como suele ser. Encantador el chico. Y él me contaba, me dice que la juventud ahora, y a sorpresa de que hace dos o tres años que está en Madrid, le cuentan los padres que están allá en Venezuela, en Caracas, dice que los chicos ya ahora, ya ni siquiera se preocupan a lo mejor tanto por el régimen chavista, porque es como que se están amoldando incluso a determinadas situaciones solamente por el hecho de que dice, bueno, esto ya está y ya fue, entonces, ¿qué me voy a seguir peleando? Entonces, voy a un poco a lo que dijeron en estos últimos, lo que acaban de decir. Entonces, el tema de un poco de a lo que yo iba al comienzo y un poco lo que acabamos de escuchar recién, es respecto a que muchas veces nosotros, argentinos, tenemos dentro de Latinoamérica distintos niveles de vinculación respecto de lo que significa la democracia y los riesgos ante los cuales nos enfrentamos. Y quizá muchas veces nosotros podemos ocuparnos de temas muy puntuales y específicos respecto de bueno, de los adelantos tecnológicos y cómo eso nos va a salir adelante respecto de para la juventud y qué sé yo, pero en paralelo no somos quizá tan conscientes, o esa misma gente, o nuestros jóvenes, no son conscientes de lo que significa la democracia en sí misma como cultura democrática, que es nuestro nombre, y el riesgo que significa, o que la democracia no es algo que se encuentra dado. La democracia liberal no es algo que se encuentra dada y que apareció después de la caída del muro de Berlín, porque parece que nos hemos educado en eso, y que no existe. La democracia es algo que se construye, y la construye, no es un sistema que alguien nos lo da o nos ha dado y lo tenemos para siempre. La democracia la construyen los ciudadanos. La ciudadanía es el sistema político democrático. Si no tenemos ciudadanos que practican la democracia y que actúan la democracia y actúan la justicia
periódicamente con sus actos en su vida cotidiana, no existe ni la democracia ni la república. En la medida que no formemos ciudadanía con valores democráticos, la democracia no existe. Y por eso es que tenemos, no se trata simplemente de un grupo o de una élite de tipos que están locos, que se convierten en autócratas, sino que tenemos más del 60% de la gente que los vota. Entonces, por eso concuerdo con lo que dice Juan Miguel, en que, ¿qué pasa con esa gente? Entonces, la educación en ciudadanía también está involucrada en esto. Ahora, si nosotros nos preocupamos, está bien, es importante ver el tema tecnológico y qué sé yo, cómo nos pasa, pero el problema está que yo a veces en la facultad les pregunto a la gente qué significa la república, y la gente, los jóvenes, no tienen ni idea. O sea, ni siquiera están preocupados en mantener el sistema. Entonces, ni saben. Entonces, bueno, por eso tenemos que ver un poco cómo equilibrar esto. Nada más. Bueno, ese es parte del desafío. Yo, como parte del diagnóstico y como para aportar, nosotros estamos como, queremos transmitir los valores y a veces vamos con un discurso muy institucional, aunque vayamos a las redes sociales, que se supone que es donde están los jóvenes, vamos con un formato que es para gente mayores, no sé, 50 o al menos de 40 años. Entonces, creemos que vamos a las redes sociales y no terminamos de ser efectivos, porque a mí en las redes sociales están los jóvenes. Primero que por ahí no terminamos de utilizar las redes sociales donde están realmente los jóvenes, TikTok como otros. Nos quedamos en las tradicionales como Facebook, Instagram y Twitter. Y vamos con formatos que son igualmente viejos. O sea, vamos con formatos y con un mensaje viejo. O sea, más de un minuto, la verdad es que los jóvenes menores de 30 años por ahí ni lo leen. O sea, ni lo ven, adelantan. Ya 3 minutos ya es mucho. Entonces, eso por un lado, digamos que de hecho yo lo veo con cultura democrática, no terminamos de tener impacto en las redes por eso. Entonces, constantemente nos venimos repensando cuáles son los formatos y cuáles son los canales. Y después, por otro lado, parte de ese mismo diagnóstico, de cómo conquistar más a los jóvenes y cómo llevar con el mensaje, que, digamos, no hay influencers que representan a este espacio. Por ahí los influencers en YouTube, digamos, influencers en la cultura, en los medios, realmente no hay quienes nos representan. Fíjate, y vuelvo con el ejemplo de los liberales. Los liberales, Milei se apoyó muchísimo en influencers como Danan, el Dipi, etcétera, que tienen 1 millón de seguidores, 500.000 seguidores, etcétera. Que primero fueron influencers, claro, que de alguna manera representan liberales conservadores, liberales económicos, liberales anárquicos, pero son influencers que llegan a los jóvenes, que ya llegaban a los jóvenes y hoy en día apoyan a un candidato político. Digamos, desde el centro humanista, digamos, deberíamos o identificar a qué influencers de alguna manera está transmitiendo nuestros valores y, digamos, y sumarlos como a la causa, o, digamos, potenciar a que haya esos influencers, o cambiar nosotros mismos ese formato como para tener mayor impacto en las redes o en los canales que realmente tenemos que estar. Creo que ahí, en ese sentido, parte del diagnóstico comunicacional era ese, digamos, el cambiar no solamente la terminología, digamos, o cómo transmitir o pensar cuáles los términos, el mensaje como para transmitirlo, sino también pensar los canales y formatos. Ahora, dicho esto, ya hay varias manos levantadas, así que ¿quién fue primero? Ya me perdí. No sé si... Crista, ahí. Sí, no, nada más para complementar lo que decís. Sí, es cierto, o sea, como que los jóvenes estamos como desfasados, tal vez nos dirigimos muy institucionalmente a una generación de 30 o más años, pero siempre hay jóvenes que comparten. O sea, yo también veo, siempre hay jóvenes, y yo creo que ahí es como que vamos identificando quiénes tienen que ser ese cuadro de élite del que hablaba
Juan Miguel, ¿verdad? O sea, siempre hay chicos que tienen la chispa y que tienen ese interés, y que obviamente son minoría, pero esa es nuestra élite y tenemos que cuidarla, ¿verdad? Y tal vez a partir de ellos ver, bueno, cómo construir, cómo comunicar eso, que a ellos les llega y les interesa, porque obviamente tienen una chispa diferente, tienen vocación política, son chicos que leen más que un tuit, evidentemente, para ver, bueno, tal vez ellos están más cerca de esa generación, a ver cómo podemos transmitir ese mensaje. Yo sueño con tener un influencer de centro humanista, o el nombre que le pongamos, pero bueno, tal vez sí hay, y tenemos que identificar y ir explotando, ¿verdad? O tal vez no sea una persona, sino sean varios mensajes, y bueno, ahí hay un esfuerzo de comunicación muy grande que tenemos que hacer, pero detrás de ese esfuerzo de comunicación obviamente tiene que estar el pienso, este ejercicio intelectual, que creo que es lo que tenemos que tratar de hacer, ¿verdad? Y con respecto a la definición de centro humanismo, a mí me encanta, ¿verdad? De hecho, cuando a mí me preguntan, yo uso esa expresión, pero sí noto que cuando vos hablas de centro, ¿verdad? Por más que sea, obviamente nosotros entendemos que la centralidad parte de la persona humana, y yo por lo menos me destino mucho de mi tiempo para explicar eso, ¿verdad? Que el centro no es estar en el medio, sino es poner en el centro a la persona humana. Tal vez de eso hay que hacer un meme, o no sé qué hacer, ¿verdad? Para que sea más sencillo, porque vos le decías a la gente, no, el centro no está en el medio, y es así como, ¿verdad? Porque el centro siempre es, bueno, el centro a partir de qué, o sea, quién tenés a la derecha y quién tenés a la izquierda para decir que sos de centro, ¿verdad? Nosotros siempre nos definimos como un partido de centro, poniendo a la persona humana en el centro. Sin embargo, en el espectro político ideológico hoy en Paraguay, y nosotros miramos miramos del lado y solo tenemos izquierda, ¿verdad? O sea, probablemente nosotros somos el partido que está más a la derecha, pero somos un partido de centro que pone a la persona en el centro, ¿me explico? Entonces ahí pasa una confusión que tal vez a efecto de comunicar a jóvenes sobre todo, y tenemos que resolverlo con un TikTok, con un meme, con una cosa así, porque si no otra vez es una comunicación muy institucional que otra vez la van a leer y la van a interpretar solamente estos jóvenes de élite, y no permea mucho, ¿verdad? Eso es fácil, eso, Cristian, es fácil dibujarlo. Yo lo tenía dibujado como es salirte del segmento que une la izquierda y la derecha, y lo haces como una especie de circunferencia, como círculo, y vos te pones el centro en el medio, y alrededor tenés todo lo demás y vas tomando. Por supuesto, no es lo tradicional que decía Juan Miguel, ¿no? No es lo clásico que vas tomando lo que tenés, lo mejor que tenés, porque eso es lo tradicional, pero bueno, uno lo puede ir dibujando, ¿no? Pero salirte de ese segmento que une siempre la izquierda y la derecha, porque si no te vas también a la tercera vía, ¿viste? Bueno, pero que también estás dentro de un lugar, de un punto que une el segmento de izquierda a derecha. Pero bueno, está bueno lo que dices. Juan Miguel. Bueno, algún comentario, comenzando por lo de Micaela, de cómo comunicar para el tipo humano y el ciudadano de hoy en día. Me parece que eso es relevante. O sea, primero hay que estudiar y escudriñar verdaderamente cómo es ese tipo humano. Yo no sé si nosotros estamos intentando ahora hacer focus group para ver cómo se define a sí mismo frente a cuestiones cruciales como la democracia, la libertad, la institucionalidad, todo aquello, y creo que los resultados van a ser pavorosos, como intuía Mauricio, de las cosas que por lo menos pasan en mi país. Pero creo que es importante lo siguiente: nosotros tenemos que comunicar, y que comunicar con innovación, sí, pero comunicar con innovación también puede llevarnos a caer en la tentación de comunicarle a un consumidor que quiere consumir algo que no es bueno para la democracia ni para la sociedad. Y muchas veces yo escucho de verdad a consultores políticos, electorales, de cómo montan una campaña para vender un producto solamente para satisfacer a unos consumidores ciudadanos que quieren alejarse de la política, de la democracia, que incluso coquetean con el autoritarismo. Entonces hacemos un constructo comunicacional para ese tipo humano y perdemos de vista el rol pedagógico que esencialmente tiene la política y cómo comunicamos. Entonces yo creo que esa innovación tiene que ir precedida de dos cosas: de la valoración antropológica del ciudadano de hoy que enfrentamos, y de un trazado de la cancha pedagógico y ético para ver entonces en cómo está la audacia, o en qué reside la audacia de comunicar lo que nos permita salir del hueco cultural y antropológico en el que estamos. Y luego, con algunos comentarios aislados, ¿no? Con lo que decía Mauricio, decía,
Mis alumnos no saben lo que es la república, no saben lo que es la democracia y probablemente no les importa. Es verdad, como dice Krista, que hay jóvenes que son heroicos y que tienen una marcada vocación a lo público y hacen vida pública, hacen vida partidista, y eso en estos tiempos es heroísmo. Pero lo que yo advierto es un fenómeno cultural, y por eso digo que es antropológico, porque al ciudadano de hoy se le metió en la cabeza que puede alcanzar la felicidad en común desprovisto de la política, que la política y los políticos en el mejor de los casos somos males necesarios, pero que si no estamos, la cosa es mejor. La expresión es fuerte, pero es universal, me parece, hay como una suerte de proceso de idiotización, o sea, de ciudadanos que pudiendo ejercer sus derechos, no los ejercen en los términos clásicos. Y nosotros tenemos que tener eso en cuenta. Y después, porque creo que Yamila iba en esa dirección, el descrédito de la democracia hoy es universal. En Estados Unidos hay una erosión democrática, también lo hay en Europa, en cualquier latitud y en todos los continentes. Pero la peor, insisto, del año pasado ha sido aquí en Latinoamérica, y en el caso latinoamericano eso está muy asociado a los problemas no resueltos de justicia social o a los problemas económicos no resueltos, a las situaciones de desigualdad, y creo que eso es algo que tiene que estar en el discurso también, es decir, una sana síntesis para hacer mostrar o hacer ver que la república como un orden de libertad o que la democracia tiene que ser capaz en sí misma de resolver estos problemas estructurales, no solo de política, de servicios públicos, sino la subsistencia mínima, elemental. Totalmente de acuerdo. ¿Alguien quiere? Yo ahí estaba escribiendo un poco como para también dejar este mensaje que obviamente no es para adecuarnos al mensaje, digamos, de que venga un consultor y banalice el mensaje del centro humanista, lejos de querer banalizar, pero es simplificar, o sea, por un lado es simplificar y por otro lado apelar a las emociones, digamos, que es lo que cualquier consultor político te va a decir, que la manera de poder llegar más a la ciudadanía no es tanto a través del intelecto, sino de con las emociones, con una imagen, algo visual, algo que es cercano, o sea, como un mensaje más cercano. Entonces, los conceptos abstractos, hacerlo alcanzable, asequible, digamos, para el ciudadano. Tangibles. ¿No? Tangibles, digamos. De ahí el consultor... No, hay que generar empatía. Nosotros estamos lejos de generar empatía. Hablamos en un idioma casi incomprensible para la mayor cantidad de ciudadanos que uno quiere contactarse. La verdad es que estamos muy atrasados, ¿no? A veces, me acuerdo en muchas campañas, ¿no? El candidato a presidente, decía, mira, me compré el iPhone no sé cuánto, ahora sí que estoy en las redes todo el día. Digo, es maravilloso, le digo, es una tecnología del siglo XXI. El problema que tienes es que tu mensaje del siglo XIX no tiene nada que ver con la tecnología que estás usando, ¿no? Entonces, a eso me refiero. No se trata de embaucar a los ciudadanos. Y tampoco, y esto que voy a decir seguro que va a sonar mal, en una campaña política no se trata de educar al soberano. Si uno tiene poder y ganó el gobierno, ahí empieza la misión de un trabajo educativo más profundo. Lo importante, sin dejar los valores, sin dejar los postulados que tenemos, es tener la posibilidad de acceder a un gobierno. Y hace años que no accedemos. Todo lo que es democracia cristiana en América Latina, cada día está más empequeñecida, o por lo menos nuestro pensamiento, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de haber trabajado en Ecuador y el discurso de la democracia cristiana o del humanismo cristiano lo tenía Correa, de una forma muy interesante de transmitirlo, muy carismática, ¿no? Y bueno,
nos lo han robado y nosotros no supimos cómo ayornarlo. Y lo digo con conocimiento porque hace 26 años que vivo luchando por este tema. Y los alemanes a veces no nos entienden, ¿no? Y no se quieren mover de su esquema, que es el esquema europeo. Porque, digamos, yo diría que hasta la socialdemocracia ha capturado parte del lenguaje del humanismo cristiano, ¿no? Para ellos en Alemania la economía social de mercado no se toca, y ese no es un postulado socialista, al contrario, se creó desde el humanismo cristiano, bien cristiano, y sin embargo lo han adoptado. Hoy los verdes no están en contra de eso. Puede estar Alternativa Alemana, que son neonazis, pero los partidos democráticos en Alemania conviven con ya cierta forma. Bueno, está bien, no somos ni escandinavos ni alemanes. Por lo tanto, lleva mucho más tiempo educar al soberano. Por eso me decía que nuestra misión con los jóvenes es justamente tratar de formarlo desde su raíz, ¿no? Porque sabemos que el lenguaje populista es muy cautivante, muy seductor, sobre todo para el joven transgresor. ¿Y nosotros qué tenemos de transgresores? Nada, ¿no? En el buen sentido hablo, ¿eh? No, ser transgresor no significa bajarse los pantalones, como hacía Mockus en su campaña en Colombia, ¿no? Ser transgresor significa entrar en un ámbito de códigos estéticos, de lenguaje y demás. No hablo de lenguaje inclusivo porque eso es terrible, y estoy totalmente en contra, pero sí ciertas cosas que nos acerquen a un segmento que hoy ni nos conoce, para ser sincero, ni nos conoce. Pero bueno, no me quiero extender, creo que en Perú vamos a tener un buen ring donde nosotros, bueno, queremos cerrar ahora puntual, y habíamos dicho de 10 a 11:30, son 7 minutos. Creo que me llevo varias como ideas como como para como concluir. Creo que esto de no banalizar el mensaje, crear empatía, creo que resalto esto a ver, parte del diagnóstico, y creo que también estaba escrito en el documento, en Venezuela, ahora está pasando en Colombia, digamos, esto de llevar un mensaje a la ciudadanía, que las élites políticas en su momento en Venezuela no supieron acercarse a la ciudadanía, y por eso surgió un Chávez, y ahora surge un Petro, de que todavía las élites políticas no saben llegar a no solamente escuchar a la ciudadanía, sino empoderar a la ciudadanía. Yo creo que parte del desafío está eso, parte de lo que decía Mauricio Devoto, de crear una cultura democrática es que acercar, si no es enseñarle a la ciudadanía ciertos conceptos. Digamos, Doña Rosa sabe qué es lo que quiere, y tiene parte de la conciencia ciudadana está ahí, digamos, ¿no? La mayoría de la gente quiere el bien. El tema es que no hay gente que lo represente, o no tiene tan claro dónde está como el peligro. Yo creo que hay que empoderar más a la ciudadanía desde el centro, y movilizarla. La izquierda, perdón, un segundito que termino, que digamos, la izquierda tiene el discurso de movilización ciudadana y termina utilizándola. Entonces ahí están movilizándose el pueblo obrero, etcétera, etcétera, siguiendo a líderes igual a caudillos, y no tienen verdadera voz. Entonces, quizás la parte de la innovación está en eso, de movilizar ciudadanos, pero dándole la voz, y que no es que sigan los ciudadanos a un líder, como un Chávez, un Petro, etcétera, sino que surjan más líderes ciudadanos, y es parte del movimiento que está surgiendo en Bolivia, que lideraba, no sé, ya se fue, Ana Marieta, Red Ciudadana. Su espíritu es eso, es como empoderar a la ciudadanía, que surjan
que surjan y crear redes de distintos proyectos ciudadanos y liderazgos ciudadanos y potenciar eso. Pero bueno, sí, ahí Mauricio no te... Sí, Mica, esto no es espasmódico por parte de estos populismos o estos movimientos nacionales y populares. Esto lo hacen, es sistémico y llegan a generar contenido y está puesto en las currículas de materias como son construcción de ciudadanía, que se están dando en las escuelas. Y esto en nuestro país, en la Argentina, concretamente en la provincia de Buenos Aires, hay materias que se llaman construcción de ciudadanía, y en la provincia de Buenos Aires, que es el más grande distrito del país, hay una materia que se llama construcción de ciudadanía, que está citado a Chantal Mouffe, y se toman las ideas de ella que el conflicto permanente, la lucha y la confrontación permanente es lo propio de lo político, y está puesto con nombre y apellido. O sea que, y el propio presidente, nuestro presidente, dijo que va a generar contenido propio para que resalte la épica del sistema político del gobierno actual, y va a utilizar el sistema de medios para difundirlo. Y nadie se da cuenta de esto. O sea que no es simplemente como, ¿viste? O sea que esto está, porque ellos entienden que así se construye ciudadanía, que en realidad esto es lo que hacen, la ciudadanía que ellos construyen es militancia. Militancia en pos de una ética de máxima, en definitiva, cuando en realidad lo que deberíamos estar haciendo nosotros, un gobierno democrático de base liberal, es construir ciudadanía en base a una ética de mínima de valores comunes compartidos con todos, que enseñen lo que significa la justicia, que es lo que dice la Constitución Nacional, ¿entendés? Cuando habla de afianzar la justicia, nos pide a todos que afiancemos la justicia. Entonces, eso significa construir ciudadanía, que es lo que deberíamos hacer. Entonces, no solamente se trata de élites que tienen sino que nosotros tenemos democracias o repúblicas sin ciudadanos en Latinoamérica. Lo que tenemos son militantes educados por estas otras gentes, ¿entendés? Entonces lo que necesitamos son ciudadanos que nosotros mismos, cuando los gobiernos democráticos liberales llegan al gobierno, aplican políticas neoliberales y se desentiende esto, no comprenden que nuestras propias constituciones establecen que debemos formar ciudadanos, porque los ciudadanos son los que son parte, son los que son el sistema político, y tienen la obligación entonces de cumplir funciones de ciudadano. Se desdoblan, la ciudadanía es una función, el individuo se desdobla en individuo y ciudadano. Son los actores del sistema político. Eso es lo que nosotros no comprendemos. Entonces tenemos que formar ciudadanos, tenemos la obligación de hacerlo, Mica. Entonces, en tu discurso tiene que haber un capítulo, un párrafo, que dice, tenemos la obligación de construir ciudadanía y educar a ciudadanos en base a una ética que está en la propia Constitución, que están los valores, con la disposición de carácter que tiene que ser enseñada en las escuelas, porque ya están las materias, ¿entendés? Las materias de construcción de ciudadanía ya están, pero están tomadas y cooptadas por estos otros contenidos, ¿entendés? Entonces es terrible, es mucho peor de lo que nosotros pensamos y la gente no se da cuenta. O sea, ahí pido, Juan Miguel, la palabra simplemente a bocadillo. La idea de construir ciudadanía igual me da una idea de que alguien está construyendo, yo digo, empoderar o facilitar la ciudadanía. Empoderar la ciudadanía de alguna manera es como para que asuma el poder el ciudadano, que ellos mismos son soberanos, digamos, el ciudadano es el soberano, digamos, empoderarlo, porque si no es como de nuevo que viene alguien y te otorga el poder, no, el poder ya es del ciudadano, bueno, simplemente eso. Tenés que educar o formar ciudadanos en base a los Pues valores sí. que vos tenés en la Constitución o las disposiciones que tienen rango constitucional, porque los mínimos de justicia en los que tenés que educarlos son las declaraciones internacionales de derechos humanos, ¿entendés? Esos son los mínimos de justicia. No vas a educarlos en otras cosas. Está claro, no en Chantal Mouffe, no en Chantal Mouffe, como nosotros permitimos que nos eduquen, ¿entendés? Claro, no, sí, es que es un horror, que lo sé. Es terrible, lo dejamos tremendo. hacer. Ahí ya Juan Miguel y cerramos porque ya se nos agarró la hora. No, ¿se escucha? Sí.
Sí, no, muy rápidamente que la concepción de las constituciones, como dice Mauricio, como un mínimo ético, es algo que fue indiscutido hasta hace muy poco tiempo. Habermas, por ejemplo, habla del patriotismo constitucional, que el auténtico patriotismo es ceñirse al texto constitucional y a los mínimos valóricos y éticos que están allí. Pero incluso eso también se está poniendo en entredicho actualmente por dos razones. En primer lugar, porque se quiere hacer de las constituciones textos normativos vaciados de valores o con neutralidad ética. Una cosa es que no sean confesionales, por supuesto, pero que tengan neutralidad ética una constitución, eso no cabe en ninguna cabeza. Pero en segundo lugar, porque en la ola de autoritarismo que hay una suerte de legalismo autoritario, constitucionalismo autoritario, y las constituciones son títulos jurídicos para hacer cualquier desmán. Entonces, esa pelea por la ciudadanía también es una pelea por la cultura constitucional, como dice Mauricio. Perfecto, bueno, como pasos a seguir, bueno, primero agradecerles la participación y el tiempo de todos. Yo voy a bajar el video, lo voy a poner como oculto en YouTube para que solamente compartir el link, para que solamente las personas que tengan el link puedan ver el video. Digo, para compartírselo al resto que no pudo estar hoy. Y además para que nos sirva, yo voy a repasar y hacer un breve resumen y para ordenar un poco el documento, quizás si el que quiera seguir contribuyendo a partir del debate de hoy con ideas, y ver de organizar la próxima sesión para seguir avanzando y ya llegar a Perú para trabajar más en concreto con ese mensaje que creo que todos estamos de acuerdo con que hay que trabajar. Así que, bueno, una vez más, gracias y estamos en contacto. Gracias, Mica. Un abrazo Gracias, a todos. Mica, un abrazo a Nos vemos todos. pronto. Estén bien, nos vemos. Muchísimas gracias, un gusto. Adiós. Gracias, Mica. Gracias.